Abril de 1999. Varias mujeres han desaparecido en un tranquilo pueblo del estado australiano de Queensland. La población no estaba demasiado preocupada por las desapariciones. A fin de cuentas, no teníamos nada que relacionar a los tres incidentes. Un arriesgado secuestro a plena luz del día cambiará las cosas, al dejar al descubierto la naturaleza de un asesino frío y calculador, incapaz de controlar sus salvajes instintos. Cuanto más tratábamos con él, más claro teníamos que nos enfrentábamos a un perfecto ejemplo de depredador sexual, que era además un asesino en serie. Junto a la policía, hay quienes siguen de cerca la crónica de la investigación. Filmada, escrita y grabada. Ellos son los primeros testigos de la opinión pública. A través de su lente capturan los más oscuros capítulos del crimen. Informe criminal. El violador de Rockhampton. Las costas del estado de Queensland se extienden a lo largo de 7.400 kilómetros en el extremo noreste de Australia, donde abundan las pequeñas ciudades costeras. Rockhampton es una de tantas poblaciones, una ciudad de clase obrera situada a 40 kilómetros de la costa junto al río Fitzroy. A finales de los 90, Rockhampton era una ciudad con unos 60.000 habitantes. Un lugar tranquilo. Era una de esas ciudades donde los niños iban en bicicleta al colegio. Sus padres los acompañaban a los partidos y nadie se paraba a pensar si había algún peligro. 31 de agosto de 1998. En el norte de la ciudad, Jenny Ryan acompaña al instituto a su hija Natasha, de 14 años. Teníamos pruebas de que Natasha había consumido drogas en alguna ocasión y no estaba a gusto en el colegio. En ese sentido, era una adolescente problemática. Cuando Jenny Ryan va a recoger a su hija después de clase, Natasha no aparece por ninguna parte. Al ver que no vuelve a casa, la madre contacta con la policía de Rockhampton. Temiendo que haya vuelto a escaparse, los agentes interrogan al novio de la chica, Scott Black, quien la había escondido en una fuga previa. Durante las vacaciones de Navidad, la esperanza de encontrar a Natasha Ryan casi se ha desvanecido. Cuanto más se alargaba la investigación, más consciente era la policía de que iba a ser muy difícil encontrarla con vida. Sus padres ya habían barajado la posibilidad de que hubiera ocurrido algo. 27 de diciembre de 1998, 10 de la noche. Julie Turner, una mujer de 39 años, entra en el Airport Liberties, un local nocturno en el centro de Rockhampton. Su novio la maltrataba. A veces la echaba de casa o ella se iba sin más. En esos casos solía pasearse por el centro, iba a cantar a karaokes. Le gustaba estar rodeada de gente. Julie Turner sale del local hacia las 2 de la madrugada. Unos días más tarde, su hija, Kylie, recibe una llamada inesperada del novio de su madre, Michael McConaughey. No nos llevábamos bien. Solo me llamó para saber qué estaba haciendo mi madre y si estaba conmigo, pero yo no sabía nada de ella. Le llamé el día siguiente, pero seguía sin tener noticias. Temíamos que algo le hubiera ocurrido. Ni sus amigos ni su hija habían tenido noticias de Julie y llevaba días sin ir a trabajar.
Los investigadores descubren que durante los días previos a su desaparición, Julie estaba pensando en dejar a su novio, Michael McConaughey. Había comentado a varios amigos que su relación con él no iba a durar mucho más. Estaba pensando en la manera de terminar la relación e irse a vivir con alguien a Rockhampton. McConaughey niega estar relacionado con la desaparición. Yo sabía que algo iba mal porque no me había llamado. Eso no era propio de mi madre. A finales de febrero de 1999, Julie Turner lleva 2 meses desaparecida. Natasha Ryan, medio año. No había una relación directa entre la desaparición de Natasha y la de Julie, por lo que aún se estaba investigando como 2 casos independientes. ...2 de marzo de 1999. Una joven entrega a la policía un bolso marrón que ha encontrado entre el barro junto al río Fitzroy. Pertenece a una mujer de 36 años llamada Beverly Lego. Su casero no la ha visto en varios días y denuncia su desaparición tan solo 24 horas antes de que el bolso aparezca. En aquella época, Beverly vivía en Mount Morgan, un pueblo de clase baja, en las afueras de Rockhampton. Teníamos pruebas de que había consumido sustancias ilegales poco antes de su desaparición. Los padres de Beverly están convencidos de que algo terrible le ha pasado a su hija. Creen que el culpable es Richard Greed, un antiguo exconvicto y maltratador que mantenía una relación con su hija. Greed admite que su relación con Beverly era turbulenta, pero declara no haberla visto en las 5 semanas desde su ruptura. Mientras la búsqueda continúa, la policía comienza a plantearse la posibilidad de que las 3 desapariciones estén relacionadas. En ese momento, los casos se investigaban de manera individual, de manera independiente, aunque también había agentes encargados de coordinar las operaciones. Tenían acceso a toda la información para que pudieran encontrar amenazas comunes entre las investigaciones. En abril, los 3 casos han llegado a un punto muerto. La vigilancia a la que han sometido a los sospechosos, Scott Black, Michael McConaughey y Richard Greed, tampoco ha dado resultado. Jueves 22 de abril de 1999. Por la mañana, Teresa Steinhardt lleva a su hija Kira al colegio de primaria en el norte de Rockhampton. Kira tenía 9 años. Vivía con su madre y su padrastro en una casa al norte de Rockhampton. Teresa la describía como una niña directa e incluso descarada, pero que a la vez sabía comportarse. Tenía muy claro lo que quería y simplemente intentaba pasárselo bien. Hace 10 días que Kira ha cumplido 9 años. Desde entonces, sus padres dejan que vuelva sola del colegio con la condición de que vaya directa a casa y no hable con extraños. Se despidió de su madre por la mañana, que esperaba que regresara al cabo de unas horas. Pero nunca más volvió a verla. 22 de abril de 1999. Continúa la búsqueda de 3 mujeres desaparecidas en la tranquila ciudad australiana de Rockhampton, en Queensland. A las 3:15 de ese mismo día, Kira Steinhardt sale de la escuela primaria a la que acude en el norte de la ciudad con intención de volver a casa y ataja por un terreno cubierto de árboles y maleza.
4:13. La policía de Rockhampton recibe una llamada anónima. Una mujer dice haber visto cómo una niña es atacada en un solar vacío al otro lado de la calle. Unos minutos más tarde, los investigadores llegan a la escena del crimen, una zona boscosa junto al instituto al norte de la ciudad. La mujer explica a los policías que ella y su familia han presenciado la agresión desde el otro lado de la calle, en el porche de su casa. Vieron a un hombre que había pasado junto a su casa el día anterior y volvieron a verlo poco antes de que tuviera lugar el ataque. Dijeron que se acercó desde atrás a una niña vestida con uniforme. La golpeó, salió del descampado y siguió corriendo calle abajo hasta dejar atrás la casa. Poco después volvió en un coche rojo que aparcó en el solar, guardó algo en el maletero y se marchó. Lo habían visto todo al otro lado de la calle, pero no intervinieron. No dejó de darle vueltas. Si le hubieran llamado la atención, el atacante tal vez habría salido huyendo. Cuando fuimos al descampado, encontramos sangre, cabellos y marcas de neumáticos que había dejado el coche. También había huellas de pisadas del propio atacante. Encontramos un zapato y la mochila de la niña en el solar. Era más que suficiente para determinar que la niña desaparecida y a la que habían atacado era Kira Stanihar. Aunque han esperado 20 minutos antes de avisar a la policía, la familia contribuye con una descripción del agresor y su vehículo. Nos dieron una descripción física del delincuente. Incluso nos dijeron cómo iba vestido. Llevaba unos pantalones cortos de color amarillo y una camiseta blanca. En cuanto al coche, era un sedán antiguo de color rojo. También nos contaron que el sujeto parecía estar en forma. Nos dieron datos sobre el color del pelo. Mientras los detectives informan a los padres de Kira sobre el secuestro de su hija, los agentes acordonan la escena del crimen y avisan a la prensa para comunicar el incidente, pero también para obtener su ayuda en la investigación. Decidimos revelarles algunos detalles, como que habían secuestrado a una niña de 9 años y el lugar donde había ocurrido. También les dimos una descripción general del delincuente y su coche. Hablamos con la policía local y ellos solicitaron ayuda a la población. Aún no teníamos muy clara la situación ni lo que le había pasado a la niña. Fuimos a la escena del crimen e hicimos algunas fotos de los agentes y los voluntarios del servicio de emergencias, peinando la zona. Estaban buscando por el descampado con mucho cuidado, centímetro a centímetro. Estar en la escena de un crimen no es muy agradable, que digamos. Pero ese día cubríamos el lugar donde habían atacado a una niña de 9 años. Que volvía a casa después de clase. Algo así le parte el corazón a cualquiera. La población se siente indignada al ver que una familia ha presenciado el incidente, pero no ha hecho nada por evitarlo. Sin embargo, la descripción de los testigos resulta crucial para la investigación. Un hombre se puso en contacto con nosotros. Resultó ser un funcionario de prisiones que había visto el comunicado de prensa y fue a visitar el descampado de camino al trabajo a eso de las 8 o las 9 de la noche anterior. Nos dijo que sabía quién podía estar detrás de aquello. Fue a recoger a su hijo al colegio por esa misma calle. Y recordaba haber visto a un hombre que había cumplido condena por violación. Su ropa coincidía con la descripción que nos dio la familia, testigo del incidente. El testigo también da un nombre a la policía, Leonard John Fraser. Leonard John Fraser era un hombre de 49 años que había pasado la mayor parte de su vida entrando y saliendo de prisión. La búsqueda del vehículo no da ninguna pista,
pero el nombre de Leonard Fraser aparece asociado a una dirección de Rockhampton en la base de datos local sobre violencia doméstica. Enviamos a los detectives y confirmaron que había un pequeño vehículo rojo aparcado en la entrada. Se parecía bastante a la descripción que nos habían dado los testigos ese mismo día. Entonces comenzamos a interrogar a Lenny Fraser sobre el secuestro de Kira Steinhardt. Ese hombre causaba impresión. Era grande y tenía una mirada extraña. De él no podía venir nada bueno. Los detectives piden a Fraser y a su pareja, Chrissy Reid, que los acompañen a la comisaría de Rockhampton para interrogarlos. Chrissy Reid era una joven con algún tipo de discapacidad intelectual que por entonces mantenía una relación con Fraser. Teniendo en cuenta el pasado de ese hombre y los comentarios del guarda de prisiones, los investigadores tenían bastante claro que era él a quien había visto en el descampado donde Kira fue agredida. Apenas cabían dudas. Con Fraser bajo custodia, los detectives y los forenses tienen ahora 2 lugares que inspeccionar. Había una primera escena del crimen en el descampado donde Kira fue secuestrada y una segunda localización en la casa de Fraser, donde se encontraba el vehículo. No podíamos pasarlo por alto. Usaron todas las herramientas que había a su alcance, como técnicas que emplean ciertos tipos de luz para detectar manchas de sangre. También recogieron varias muestras para someterlas a pruebas de ADN en el laboratorio. Los forenses encuentran pedazos de hierba seca en el maletero, junto con el cordón negro de un zapato, varios cabellos y manchas de sangre. Había algunas zonas con manchas de sangre excepcionalmente muy claras en el maletero, así como en el interior del vehículo. La primera reacción del sospechoso es culpar a un tal Squeaky, alegando que le había pedido el coche esa misma tarde. Sin embargo, la novia de Fraser cuenta una historia muy diferente. Poco antes del secuestro, Leonard Fraser y su novia estaban visitando a un conocido a tan solo unos minutos del lugar de los hechos. Fraser salió de la casa a las 3:10. Fraser regresa 2 horas más tarde y se ha cambiado los pantalones amarillos y la camiseta blanca que ha llevado los últimos días. Cuando se marchan, lleva a Chrissy a una zona boscosa junto al río. La chica les dijo a los agentes que Fraser salió del coche y abrió el maletero. De allí sacó lo que a Chrissy le pareció una gran muñeca rubia, vestida con una falda verde y una camisa amarilla. La descripción coincidía con la ropa que Kira había llevado al colegio esa misma mañana. Lenny se dio media vuelta y vio que Chrissy lo estaba mirando. Tiró la muñeca, se acercó al coche y la golpeó varias veces, diciendo que la mataría si miraba de nuevo. Ella no volvió a asomarse por la ventana. Reid cuenta cómo el sospechoso desapareció entre los arbustos y volvió sin la muñeca. ...23 de agosto de 1999... un día después de la desaparición de Kira Steinhardt... Leonard Fraser es oficialmente acusado de secuestro. Ese mismo día, 2 obreros recorren los pasillos del Hotel Queensland, en el centro de la ciudad. El que fuera un antiguo símbolo de Rockhampton va a ser demolido y entran en el edificio para estudiar los costes del proyecto. Era frecuente encontrar a vagabundos y gente sin hogar en el Hotel Queensland. En ese momento, el hotel se encuentra desierto. Sin embargo, al entrar en una de las habitaciones en ruinas, los obreros descubren que alguien más ha estado allí y ha cometido un asesinato. 23 de abril de 1999.
3 mujeres y una niña han desaparecido en la ciudad australiana de Rockhampton, en el estado de Queensland. El mismo día en que un peligroso exconvicto llamado Leonard Fraser es acusado del secuestro de esta última, 2 obreros hablan con la policía y descubren la horrible escena que han descubierto en la habitación número 13 del Hotel Queensland, un edificio a la espera de ser derruido. La pared entera estaba cubierta de sangre, aunque creo que habían intentado limpiarla. Había salpicaduras en el techo y las paredes, y una gran mancha de sangre en la alfombra, al pie de la pared más afectada. Viendo las salpicaduras y los restos de sangre, era fácil imaginarse a un hombre con una tremenda fuerza física blandiendo algún tipo de arma, tal vez un trozo de madera. Al oscilar hacia atrás, había dejado rastros de sangre por toda la habitación. Fue una agresión muy violenta. Hay un rastro de sangre que lleva a la habitación contigua y sigue hacia el primer piso, escaleras abajo. En los baños del hotel también se encontraron pruebas de una pérdida masiva de sangre. Hace falta algo de tiempo para procesar las muestras de ADN, así que en un principio desconocíamos a quién pertenecía toda la sangre que había en la escena del crimen. En un intento por situar a la víctima en la escena del crimen, la policía se plantea que Fraser asesinara a Kira Steinhardt en el hotel. Sin embargo, la línea temporal establecida por los testigos hace que sea imposible. Por otra parte, la escena es demasiado reciente para relacionarla con otras desapariciones, como la de Natasha Ryan, Julie Turner o Beverly Lego. La búsqueda de Kira Steinhardt continúa, con ayuda de los servicios de emergencia y la población. El radio de búsqueda fue muy amplio y recibimos una ayuda sin precedentes de la ciudadanía. Sin embargo, desde el punto de vista policial, y siendo realista, no es raro que los secuestros se conviertan en casos de asesinato después de las primeras 24 horas. Recuerdo que había un helicóptero sobrevolando el río en busca del cadáver de Kira. El ruido de las hélices, saber por qué el helicóptero estaba ahí arriba, el cuerpo de la niña, toda la historia me provocaba escalofríos. 3 días después de la desaparición de Kira Steinhardt, un joven habla con 2 detectives asignados al caso. Joe Doherty les cuenta que su novia de 19 años, Sylvia Benedetti, también ha desaparecido. Era una chica que pasaba mucho tiempo en las calles de Rockhampton y alrededores. Estaba relacionada con el mundo de la droga, pero no era propio de ella desaparecer durante más de 2 días sin contactar con su novio o sus amigos. En ese momento llevaba una semana sin hablar con nadie. La última vez que alguien vio a Sylvia fue a las 6:30 o a las 7 de la tarde en el centro comercial, hablando con un hombre. Joe Doherty les dice a los agentes que el hombre en cuestión es Leonard Fraser. La gente se asustó al descubrir que teníamos una 4ª desaparecida en el centro de Rockhampton. La policía sigue el rastro del informador y llegan hasta un conocido de Doherty, que confirma haber visto a Sylvia en compañía de Fraser. Es más, reconoce al sospechoso como un compañero de prisión. A lo largo de la investigación, la policía ha tratado de encontrar un elemento que conecte todas las desapariciones de Rockhampton. Ahora se plantean que el nexo en común pueda ser Leonard Fraser. Los agentes me dijeron que, mientras investigaban el asesinato de Kira Steinhardt, Fraser les comentó que no estaban buscando un cuerpo, sino 5. El 26 de abril, los detectives muestran una foto de Sylvia Benedetti a Chrissy Wright. Identificó a Sylvia como una conocida suya y de Lenny. Me parece que incluso había estado en el piso donde ambos vivían. La policía no tarda en descubrir que Leonard Fraser ha trabajado con Julie Turner en una planta de procesado de carne.
Estaba pensando en marcharse de su casa y compartir piso con un hombre. Me dijo que se llamaba Lenny. Los agentes también descubren que Richard Greet, el marido de Beverly Lego, cumplió condena con Fraser en la misma prisión. Beverly Lego vivía justo enfrente de Fraser. Eran vecinos en Mount Morgan. Esa misma semana, Jenny Ryan reconoce el rostro de Fraser entre varias fotografías del archivo policial, ya que frecuenta las mismas boleras que su hija Natasha. Fraser había llevado a Natasha y a unos cuantos amigos de la chica a la bolera, donde la señora Ryan los había recogido para acercarlos a sus casas. Relacionar a Fraser con las 4 desaparecidas es un gran logro. Pero el caso de Kira Steinhardt no progresa. La policía se encuentra en su primera semana de investigación cuando un hombre llamado Brett Bignell contacta con ellos. Bignell es un delincuente de poca monta que conoció a Fraser 8 años antes en prisión. Bignell se ofreció a hablar con Fraser en una prisión de Rockhampton para sonsacarle lo que había pasado con Kira Steinhardt. El plan se llevó a cabo y todo quedó grabado, todo quedó registrado. Fue entonces cuando Lenny Fraser le pidió que se librara de algo que había escondido en el garaje. Le contó a Brett que era una navaja y que si la policía la encontraba, se acabó. Estaba en el garaje del bloque de pisos donde Fraser vivía. La navaja tenía algunas manchas de sangre muy claras. 5 de mayo de 1999. El laboratorio entrega los resultados de las muestras de sangre sacadas de la navaja y el coche de Fraser. Ambas pertenecen a Kira Steinhardt. Un podólogo examina los moldes de escayola extraídos de las pisadas del solar vacío y confirma que pertenecen a Leonard Fraser. Nos dijo que el sujeto tenía un pie muy característico. Había una parte, concretamente el dedo pequeño, que no tocaba el suelo ni al caminar ni al correr. Después de examinar las pisadas del sospechoso y compararlas con los moldes que habíamos sacado en la escena del crimen, pudo comprobar que coincidían. Con las pruebas acumulándose en su contra, Fraser colabora con la policía para llevarles hasta el cadáver de Kira entre los matorrales de Rockhampton. Sin embargo, dicen no recordar lo que pasó. Se negó a acercarse al lugar donde estaban los restos de Kira, pero nos dio la situación general, sin hacer comentarios relevantes. Encontraron el cuerpo de la niña muy cerca de donde Fraser había dicho. El detective Darren Lees es el encargado de darle la terrible noticia a la madre de Kira. Vi cómo se iban quedando sin vida delante de mis propios ojos. Espero no volver a pasar por algo así. Toda la población está conmocionada y muestra su apoyo a la familia de Kira. Había miles y miles de ciudadanos de Rockhampton, niños de primaria, padres, ancianos, jóvenes. Todos querían asistir al funeral y presentar sus respetos a una niña encantadora que no merecía morir de la manera en que lo hizo. 7 de mayo de 1999. Además del secuestro, Leonard John Fraser también deberá enfrentarse a un cargo de asesinato. 2 semanas más tarde, los forenses confirman que la sangre sin identificar encontrada en el coche y el Hotel Queensland coincide con las muestras tomadas de prendas de Silvia Benedetti. Los investigadores supieron de inmediato que 2 de las desaparecidas en Rockhampton habían estado en el coche de Fraser, justo donde estuvieron sangrando.
Se realizó una búsqueda exhaustiva por todo el hotel, hasta encontrar varias prendas de Silvia Benedetti en un viejo congelador lleno de agua sucia. En ese momento, todo el mundo pensó que quizás se tratara de un asesino en serie, culpable de la desaparición y la muerte de todas esas mujeres. Quizá es la palabra clave, puesto que sin los cadáveres es imposible asegurar que Fraser haya matado a nadie. Sin escena del crimen y sin cadáver, es muy difícil que un caso de desaparición levante sospechas. Siempre quedará la duda de si la víctima simplemente ha desaparecido o la han asesinado. La policía pronto despejará sus dudas gracias a un pequeño empujón desde el otro lado de la ley. En la ciudad australiana de Rockhampton, en Queensland, un exconvicto es acusado del secuestro y posterior asesinato de una niña de primaria. Las pruebas también lo relacionan con la desaparición de Silvia Benedetti y al menos otras 3 mujeres de la zona. Cuanto más tratábamos con él, más claro teníamos que nos enfrentábamos a un perfecto ejemplo de depredador sexual, que era además un asesino en serie. Sin embargo, la policía necesita los cadáveres para probar su culpabilidad. Mientras la investigación continúa, Fraser es trasladado al centro penitenciario de Moreton Bay, en la ciudad de Brisbane, a la espera del juicio. El penal de Moreton Bay era una prisión que albergaba en su mayoría a pederastas y algunos convictos que habían colaborado aportando pruebas para la corona. Estábamos en el aeropuerto cuando lo vi en el asiento trasero de un coche patrulla. Creo que no estaba a más de 2 metros. Por la expresión de su cara, no había dudas de que disfrutaba siendo el centro de atención. En la cárcel, esa misma notoriedad convierte a Fraser en un marginado que podría necesitar protección frente al resto de los reclusos. Los reclusos de Moreton Bay podían tener un historial de pederastia, pero ser encarcelado por el asesinato de una niña era algo muy diferente. Había caído a lo más bajo. Estando encerrado, se encontró con Alan John Quinn, un expresidiario del estado de New South Wales. Alan Quinn es un artista de la estafa que permanece alejado del resto de los presos tras aportar pruebas en un caso de asesinato en Sydney. Alan Quinn y Fraser habían coincidido por un tiempo en varias prisiones de Sydney, sobre todo en la de Parramatta. Fraser se acercó a él. Lo hizo con la intención de tener un aliado y le recordó sus transacciones en Parramatta. El 16 de julio de 1999, Alan Quinn se pone en contacto con John O'Keefe, un detective del Departamento de Investigación de Brisbane. Había acusado a Quinn de varios casos de fraude y ahora ese mismo hombre le informaba de que Fraser estaba hablando de asesinatos que había cometido en las regiones de Rockhampton y Yeppoon. Quinn había quedado muy afectado por el asesinato de Kira Steinhardt y me dijo que quería devolverle algo a la comunidad. Fraser empezó a confesar ciertas cosas delante de Alan, que por entonces ya se había ofrecido a grabar las conversaciones con él durante un tiempo. En el transcurso de los 4 meses siguientes, Quinn entrega a la policía un registro detallado de sus conversaciones con Fraser. Gracias a Quinn, conseguimos muchos detalles sobre las escenas del crimen y el modo en que se habían desarrollado los acontecimientos, sobre todo en la habitación número 13. Desde el principio tuve claro que estaba hablando con el culpable o alguien que había desempeñado un papel importante en los crímenes, al menos en la muerte de Benedetti.
En noviembre de 1999, Fraser es oficialmente acusado del asesinato de Sylvia Benedetti, gracias a los restos de sangre hallados en su coche y las pruebas que Alan Quinn ha facilitado en secreto. El 7 de septiembre de 2000, el jurado declara a Leonard Fraser culpable del asesinato de Kira Steinhardt, una niña de 9 años. No parecía demasiado afectado por el veredicto, ni tampoco por el dolor y el sufrimiento que había causado a los padres de Kira, a su hermano y a toda la comunidad de Rockhampton en general. Además de la cadena perpetua, pedí que siguiera entre rejas durante un periodo indefinido. Así garantizábamos que no pudiera acceder a la libertad condicional hasta que dejara de ser un peligro para la sociedad. Algo que en su caso era muy poco probable. Poco después de que Fraser vuelva a la prisión, Alan Quinn comunica a la policía que las conversaciones se han vuelto aún más reveladoras. En ese momento se forma un equipo especial compuesto por detectives de homicidios de Rockhampton, Queensland y Brisbane, con el sargento David Hickey a la cabeza. Había que grabar esas conversaciones, así que hablamos con Alan John Quinn y aceptó participar. Fraser describió con todo lujo de detalles cómo había secuestrado, torturado y matado a las 4 mujeres. Todo eso había quedado grabado. Podíamos reproducirlo delante de un jurado en el tribunal. Sin embargo, limitó su confesión a esos detalles. No quería que Quinn lo subestimara, precisamente por decir que había sido él quien había violado a las mujeres, a esas mujeres, de modo que inventó motivos no sexuales que justificaban haberlas agredido y asesinado. Fraser le dice a Quinn que apuñaló a la joven Natasha Ryan cuando le confesó que esperaba a un hijo suyo. Fraser le contó varias cosas sobre Natasha Ryan, pero básicamente decía haberla matado en una granja a las afueras de Rockhampton y haber enterrado su cuerpo allí. En cuanto a Beverly Lego, le dijo a Quinn que la había matado en la zona del arroyo de Nankin, después de atarle una cuerda alrededor del cuello y estrangularla. Acto seguido, lanzó su bolso al río Fitzroy para despistar a la policía. Como más tarde le explicaría a Quinn, a Julie Turner la asesinó mientras estaban en el coche. Le golpeó en la cara y murió por el impacto. Más adelante, Fraser también le contó que el cráneo de Benedetti se hizo pedazos y la habitación se llenó de sangre, pero que la policía nunca encontraría el arma homicida. Sin embargo, lo que sí encuentra la policía es un cadáver. A finales de noviembre de 2000, unos surfistas descubren los restos óseos de una mujer mientras caminan hacia una playa cerca de Rockhampton. Los fragmentos dentales y las pruebas de ADN identifican los restos como pertenecientes a Sylvia Benedetti, una joven de 19 años. Fraser había empezado a hablar con Quinn porque pensaba que aquello lo beneficiaría. Quería convencer a las autoridades de que padecía un trastorno mental. En lugar de pasar su vida en la cárcel, prefería hacerlo en un hospital psiquiátrico. En rasgos generales, Quinn le dijo que si los llevaba hasta los cuerpos, podrían aceptar su petición. 21 de diciembre de 2000. El asesino convicto, Leonard Fraser, guía a un grupo de detectives a través de los terrenos de Rockhampton. Quinn me dijo que Fraser estaba dispuesto a venir conmigo a Rockhampton para enseñarme dónde estaban los cuerpos. El primer lugar al que nos llevó fue el arroyo de Nankin,
En ese momento, aún no nos había dicho que encontraríamos un cuerpo. Solo nos había dicho que encontraríamos algo interesante. Algo interesante nos esperaba en esos lugares. Y así fue. Ahí estaban los restos óseos de Beverly Lego. Después avanzamos en dirección al municipio de Yepun. A continuación, caminamos varios cientos de metros en una zona muy poblada de árboles, donde también encontramos los restos de Julie Turner. Fraser lleva a la policía hasta el lugar donde encontraron los restos de Sylvia Benedetti algunas semanas antes. Sin embargo, el paseo acaba aquí. Fraser es incapaz de revelar dónde se encuentra el cadáver de la joven Natasha Ryan, o tal vez prefiere no hacerlo. En mi opinión, estaba encantado de revelarnos el paradero de sus víctimas adultas. Pero volví a sentirse incómodo con el hecho de que lo relacionaran con el asesinato de otra niña. No obstante, la policía tiene pruebas que vinculan a Fraser con Natasha. Él mismo ha reconocido que Natasha le había dicho que estaba embarazada, un detalle que la policía nunca ha revelado. También había otras pruebas, como piezas de joyería que la policía había encontrado en manos de Chrissy Reid. La madre de Natasha había reconocido algunas de ellas como pertenecientes a su hija. Los detectives también tienen varias grabaciones que vinculan a Fraser con el resto de las víctimas, donde da ciertos datos que solo el asesino podría saber. Entre las confesiones se encuentran referencias a la cartera de velcro que Julie llevaba consigo en lugar de un bolso y el tirante roto del bolso de Beverly Lego cuando lo tiró al río Fitzroy. Gracias a la intensa investigación, Fraser fue acusado de los asesinatos de las 3 mujeres y de Natasha Ryan, la joven de 14 años que había desaparecido en Rockhampton. El juicio se fija para marzo de 2003, pero aún aguarda una última sorpresa. 31 de marzo de 2003. El juicio de Leonard Fraser por el asesinato de 4 mujeres en Rockhampton ha comenzado. El juicio de Lenny Fraser fue algo único en Queensland. Aquí nunca habíamos tenido un asesino en serie. A pesar de la atención de los medios, Fraser mantiene la compostura y apenas mira al jurado, la prensa o los familiares de las víctimas. Yo fui la primera en declarar. Fue algo muy duro. La cara de ese hombre no tenía ninguna expresión. Simplemente estaba recostado en la silla, absorbiendo toda la atención que le dedicaban. Sin embargo, la compostura de Fraser y el juicio en sí pronto se verán alterados por una noticia inesperada. ...10 de abril de 2003. El detective Dale Howe viaja al norte de Rockhampton para visitar al chico que salía con Natasha Ryan cuando desapareció. Lo habían citado para declarar en el juicio de Lenny Fraser. Una vez dentro, la policía comienza a inspeccionar la vivienda. El detective Howe percibe que el chico se muestra nervioso cuando se acercan a una habitación. En ese momento, Dale abrió el armario de un dormitorio y Natasha apareció dentro. Estaba sana y salva. Hablamos con Paul por teléfono y le contamos lo que había pasado. Por supuesto, se quedó de piedra. Todo el mundo quería comprobar que efectivamente era Natasha, porque habían pasado unos cuantos años desde que alguien la vio por última vez. Natasha asegura a la policía que ha sido decisión suya seguir escondida durante ese tiempo. Su novio, Scott Black, le ha ayudado a conseguirlo. La sala de audiencias estaba a rebosar cuando le dije al tribunal: me complace decir que Leonard John Fraser no es culpable del asesinato de Natasha Ryan. La chica está viva.
Fraser se vino abajo, conmocionado, totalmente abatido. Creo que aquella fue su mayor muestra de emoción durante todo el juicio. La defensa sigue una estrategia inaudita y cita a Natasha Ryan a testificar. Una vez en el estrado, la joven niega conocer a Leonard Fraser, a pesar de los testigos que declaran lo contrario. Aquello cambió el juicio por completo. Hasta entonces el juicio se había basado en las confesiones que Fraser le había hecho a Quinn. Ahora ninguna de esas afirmaciones era segura, puesto que había reconocido matar a Natasha y la chica seguía viva. Sin embargo, había cosas que seguían siendo igual de fiables. En sus conversaciones con Quinn, Fraser había demostrado saber cosas que solo el asesino podía conocer. El 9 de mayo de 2003, el jurado llega a un veredicto tras un único día de deliberaciones. Un jurado de 12 personas declaró a Fraser culpable del asesinato de Silvia Benedetti y de Beverly Lego. También lo declaró culpable por el homicidio, por la muerte de Julie Turner. Un mes más tarde, Leonard Fraser es condenado a otras 3 cadenas perpetuas sin derecho a solicitar la libertad condicional. Por primera vez en la historia de Queensland, alguien era condenado a cadena perpetua sin opciones de libertad condicional por un cargo de homicidio. La cadena perpetua de Leonard Fraser llega a su fin de manera repentina en menos de 4 años, el 1 de enero de 2007. Murió de un ataque al corazón en el Hospital Princesa Alexandra, en la ciudad de Brisbane. Me parece que el ataque lo tuvo el 26, pero siguió ahí hasta que murió. No me lo creía. Me pasé en shock el día entero. A veces me da la impresión de que fue demasiado fácil para él. No tuvo que sentarse día tras día pensando en lo que había hecho. Creo que he desaprovechado los primeros años de mis hijos por tener que enfrentarme a esto. Solo espero que cuando crezcan entiendan que tenía que hacerlo. No creo que una familia pueda superar algo así, sobre todo por la brutalidad de los crímenes. Sé que los padres de Kira se han separado y que Rockhampton ha cambiado de manera drástica desde los incidentes. Natasha Ryan y Scott Black deben pagar una multa por prolongar una investigación innecesaria. Black también deberá cumplir una condena de 12 meses por perjurio. Así es como el terrible legado de Leonard Fraser continúa vivo después de su muerte. Fraser era el perfecto ejemplo de psicópata. Solo había que mirarlo para saber que era un hombre violento. Estoy seguro de que habría seguido matando y matando.